porque nuevamente podemos acercarnos ante ti y llamarte Padre. Gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos proviene de ti, Señor. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano. Y mi Señor, en esta mañana en eso nos gloriamos. Que podemos acercarnos esta mañana ante ti, al venir ante tu palabra, para una vez más suplicar tu gracia y tu misericordia, y rogarte, Padre, que mientras tú estás en medio de nosotros, por tu Santo Espíritu, que Él esté obrando en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, la necesidad que tiene cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú conoces, mi Señor, cómo tu palabra puede ser aplicada de manera perfecta a nuestros corazones. Tú sabes hacerlo porque así lo has hecho siempre, Señor, porque tú nos creaste para ti, Señor. Ahora esta mañana rogamos que por favor, mi Dios, mientras tu palabra es leída y es expuesta, que tú, Señor, la estés aplicando en nuestras vidas, santificándonos, Señor, fortaleciéndonos, animándonos. Padre, rogamos tu ayuda, Señor. Y rogamos, Señor, que por favor me des claridad, me des sencillez, me ayudes a explicar, Señor, tu palabra sin añadir, sin quitarle, Señor, sin ser estorbo por mi torpeza. Padre, que tú seas glorificado esta mañana, que como iglesia tuya podamos ser edificados y fortalecidos para seguir avanzando tu reino, Señor, en una generación rebelde y contumaz, en una generación que está hundida en sus pecados, aborreciéndote a ti y aborreciendo a su prójimo. Mi Dios, por favor, sea tu iglesia fortalecida esta mañana, sea afirmada en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sea afirmada en tu verdad, mi Señor, y sea equipada tu iglesia para seguir cumpliendo, Señor, el mandamiento de ir a todas las naciones y seguir haciendo discípulos. Oh, mi Señor, cuánto necesitamos que tu palabra abunde en nuestros corazones, y para eso oramos esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo haces, mi Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, para leer las Escrituras. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer desde el capítulo 1, verso 5 nuevamente. Y hoy vamos a darle lectura hasta el verso 17. Capítulo 1, verso 5 hasta el capítulo 2, verso 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos, por favor. Hemos avanzado en nuestra predicación expositiva de esta sección que he leído esta mañana. Y he de comentarles algo, hermanos. Traigo una predicación que cubría los dos aspectos que están en la última sección de este argumento del apóstol Juan de andar en luz, que termina en el versículo 17, y así fue como la he preparado a lo largo de la semana. No obstante, esta mañana que estaba orando y meditando en esto y volviendo a reflexionar, creo que no voy a compartir los dos puntos que esta mañana tenía para ustedes. Creo que hay una gran necesidad para la iglesia, para nuestra iglesia local, de separar estos dos aspectos y poderlos ver con detenimiento. El haberlos tenido juntos hubiera sido quizás más extendido y tendría que omitir cosas que hay en mi corazón que el apóstol Juan está enseñando en estos versículos. No hubiera profundizado tanto como creo es posible para el bien de cada uno de nosotros. Así que no podré terminar esta mañana el argumento de esta sección de andar en la luz. Eso significa que tendremos una predicación más de qué significa andar en la luz, porque esta sección del versículo 12 al versículo 17 encontramos dos aspectos principales. Uno en donde los creyentes son llamados a recordar su identidad en Cristo. Y el segundo aspecto nos enseña cuál es el resultado de entender esa identidad en Él. Así que prefiero esta mañana tomar el tiempo adecuado para poder explicar los versos del 12 al 14 de la identidad en Cristo y posteriormente, si el Señor lo permite así, la próxima semana poder predicarles del versículo 15 al versículo 17 y poder entender qué significa el resultado de esta identidad y qué significa no amar al mundo, qué significa amar al Padre, etcétera. Así que, hermanos, una disculpa, no podré avanzar. Voy a tomarme el tiempo necesario para explicar los primeros 3 versículos y después tomaré el tiempo necesario para tomar los siguientes 3 versículos para el bien de nuestra vida espiritual, hermanos. Así que esta mañana en nuestro versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, y esta es la manera en la que el apóstol Juan nuevamente se refiere a los creyentes y tenemos que considerar qué está diciendo. Él parece ser, la manera en la que inicia este versículo, que tiene nuevamente a alguien en mente y dice: os escribo a vosotros, hijitos. Así que cuando nosotros estamos viendo este texto, hermanos, nosotros deberíamos de considerar si el apóstol Juan está hablando de manera general y está tratando de hacer que todos los creyentes de manera general sean afirmados, o si él tiene en su mente algo en particular, hermanos. Yo creo, después de estudiarlo y meditarlo y considerar los diferentes autores que estoy estudiando, que al decirle esto, os escribo a ustedes, hijitos,
es que el apóstol Juan está tomando una postura muy pastoral, es decir, él está teniendo un corazón muy pastoral para una iglesia local. Él está hablando muy particularmente a un grupo de creyentes, y la razón por la que está escribiéndoles así, o por la que les está recordando esto, es porque él quiere atraer su atención a que este es un mensaje particular y general para la membresía de la iglesia. Esto no quiere decir que por implicación nosotros podamos aprender. Esto no quiere decir que no tiene trascendencia para la iglesia de Cristo. Esto no quiere decir que esta mañana entonces puedes distraerte o dormirte porque no estás en la iglesia a la que Juan le escribió. Esto quiere decir, hermanos, que aquí Juan tiene una carga muy particular que no debería de ser tomada fuera de todo lo que él ha venido enseñando por la situación contextual en la que Juan está escribiéndole a los creyentes a los que les está escribiendo. Y uno tiene que traer constantemente la introducción a nuestras mentes. De hecho, una de las razones por las que estoy tratando de leer constantemente todo este argumento es para que no lo segmentemos demasiado, para que lo tengamos en nuestras mentes, pero para que también nos vayamos ejercitando en memorizarlo, hermanos. Porque a medida que esté en nuestras mentes dominando, va a ser mucho más sencillo que podamos ver la unidad de lo que el Espíritu de Dios les estaba diciendo a estos creyentes. Debemos de recordar que el apóstol Juan está hablándole a creyentes, diciéndoles que primeramente él tiene esta autoridad apostólica porque él mismo lo vio, lo palpó, lo escuchó. Él mismo experiencialmente miró y vio y entendió a la persona, al mensaje y a la obra del verbo de vida, es decir, a Cristo nuestro Señor Jesucristo. Él era uno de los que anhelaba la promesa dada en Isaías capítulo 29. Él era uno que fue instruido en la ley de Dios y que sabía que algún día vendría este Mesías o el Santo de Israel a salvarlos de sus pecados. Pero él no solamente era uno de los que esperaba, él lo miró, él lo palpó, él experimentó al verbo de vida aquí en la carne. Y él dice que le escribe a creyentes para que ellos puedan ser también partícipe juntamente con ellos de esta comunión o participación que tuvieron con el Padre por medio de Jesucristo. Así que siempre vamos a ver al apóstol Juan empujar y empujar los afectos de los creyentes para que los creyentes puedan abrazar más que un mero conocimiento intelectual, para que los creyentes puedan vivir de manera experiencial la vida cristiana, que es plenitud en un mundo de aflicciones y dificultades y pecados, en donde constantemente los creyentes tienen que ser exhortados y animados. Y Juan les recuerda esto diciendo: os escribo a vosotros, hijitos. Es decir, él quiere atraer la atención de aquellos a los que él se está refiriendo nuevamente. Él quiere que entiendan que es un mensaje personal, pero también corporativo. Porque si nosotros recordamos, él está tratando de corregir errores que se han metido a la iglesia y que han hecho que esta iglesia se desvíe de la verdad de Cristo. Él tiene que recordarles que Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Que decir que conocemos a Dios implica una congruencia. Él está constantemente hablando de aquellos opositores que están haciendo uso de cosas que quizás sean demasiado atractivas al oído, de aquellos que se conocían como los primeros gnósticos de la época, aquellos hombres que hablaban de un conocimiento espiritual mucho más alto, de una experiencia espiritual que solamente algunos podían acceder, pero que desafortunadamente era una incongruencia a la hora de vivir. Y él está tratando de hablar de aquellos que dicen andar en la luz, pero su vida es incongruente en amor, en comunión, en obediencia.
Pero ahora, hermanos, después de decirles muchísimos aspectos para poder distinguir a aquellos que están en la luz y no están en la luz, de poder usar la espada afilada, para poder segmentar un grupo de personas que se reúnen y poder distinguir cada uno. Por eso les decía, es un mensaje particular, pero un mensaje colectivo, porque Él está haciendo algo en donde los puritanos decían, Él está predicando de tal manera que el pueblo que está escuchando pueda entender dónde se encuentra. Si es un cristiano verdadero, si es uno que se está engañando, si es uno que no conoce o si es uno que está endurecido y no le interesa. Que no haya ninguna razón para el engaño en medio de la congregación de los justos. Que la espada sea afilada lo suficiente para que cada uno de nosotros no tengamos pretexto el día que el Señor en su gloria venga para juzgarnos. Y Juan ha hecho esto constantemente por medio del contraste. Y ahora les dice, os escribo a ustedes, hijitos, porque Él ha segmentado por medio de la verdad. ¿Quiénes son aquellos que escuchan? Si tú dices escuchar, pero vives de esta forma, entonces no estás en la luz, estás en tinieblas. Pero si tú dices escuchar y vives de esta forma, entonces estás en la luz. Y después de haber hecho esto, Él se acerca como un pastor y vuelve a utilizar este término para decirles, los he escrito a ustedes, mis pequeñitos, mis queridos pequeños. Vuelve a utilizar este término que a lo largo de la carta ha utilizado varias veces, refiriéndose a los que verdaderamente están en la luz, a los que verdaderamente tienen comunión con Dios, a los que verdaderamente le conocen a Dios, a los que verdaderamente han estado con Él. Es decir, ahora está hablándole a un grupo en particular. No le está hablando a todos los que se congregan, sino a aquellos que han entendido que están en la luz, que aman a Dios y guardan sus mandamientos, aquellos que verdaderamente le conocen. Y les llama con este término que yo les explicaba al principio de este capítulo. Es un término que observamos que Juan también registra de las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 13. Así es como el Señor se refiere a sus apóstoles, mis queridos hijos, mis amados hijitos. Y ahí observamos que verdaderamente lo que Él dijo en la introducción es real. Él ha experimentado, Él ha palpado al verbo de vida. Este es aquel que se recostó en el pecho de nuestro Señor Jesús. Este es aquel que miraron los discípulos y les dijeron, tú pregúntales, ¿quién es el que lo entregará? Este es aquel que ha tenido intimidad con nuestro Señor, una relación demasiado estrecha en escucharle, en estar atento a lo que su Señor tenía que decir. Y ese mismo amor es el mismo amor con que se acerca a los creyentes en esta iglesia, que están sufriendo ataque y que están sufriendo muchísima distorsión de la verdad de quién es Cristo. Ahora, hermanos, para este entonces el Nuevo Testamento no está todavía plasmado en su totalidad. Ellos tienen rollos del Antiguo Testamento. Ellos han sido instruidos por los apóstoles. De hecho, Juan le habla a creyentes que habían sido instruidos inicialmente y formado una iglesia no por su labor. Y a Él se refiere a ellos para decirles, os escribo a ustedes, hijitos, mis pequeños, mis amados hermanos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Si el considerar que Juan les escribe de esta forma, os he escrito a ustedes, mis hijitos, mis amados, mis pequeños, es algo importante. Cuando él continúa
nosotros podemos mirar un corazón tan pastoral de Juan al decirles, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Es decir, mi enseñanza, lo que yo les he escrito, que no lo recibí de mí, sino lo recibí del Verbo de vida, lo que yo estoy haciendo, que Él nos mandó a hacer, la gran comisión que Cristo les mandó a hacer, ir y hacer discípulos y enseñarles que guarden todas estas cosas, esto que yo les he venido describiendo, de andar en la luz o andar en tinieblas, que es una obra sobrenatural, que solamente el Espíritu de Dios puede hacer y no es falsificable, no importa cuán bonitos se vean externamente, cuán moral parezca su vida, cuán moral sea su comportamiento en una secta, en una religión. Hay cosas que no se pueden falsificar, porque es lo que dijo el Señor que haría el Espíritu Santo. Y el apóstol Juan dice, ahora a ustedes es a los que me refiero. Es decir, ya seccioné, ya desenmascaré a los hipócritas, ya desenmascaré a los que se engañan. Ya desenmascaré a aquellos que han entrado entre ustedes para tratar de tropezar y llevarse a muchos de ustedes. Ya los he expuesto ante la luz del Evangelio. Mentirosos les llamó. Los he expuesto, los he hecho sentir incómodos. El lugar de la santidad de Dios no es un lugar para seguir practicando el pecado. El lugar de la santidad de Dios es uno donde el pecador tiene que sentir incomodidad. Ya lo he hecho, pero aquí hay un riesgo, que el que se siente incómodo normalmente es el creyente, el que vive, el que entiende. Y a ellos les dice, hijitos, a ustedes les escribo esto, porque ustedes han sido perdonados por su nombre. Hermanos, yo no sé si notan la expresión que está dando Juan, pero él está hablando de una forma en la que él quiere decirles, ustedes son de aquellos de la luz, pero no porque ustedes lo han hecho. Él está hablando en lo que se conoce como una voz pasiva, de algo que ha pasado, pero que al día de hoy lo siguen experimentando. Ahora regresemos un poco a la argumentación de Juan, de cómo Juan habla así en su carta y les decía cómo él tiene esto en su corazón, de lo que él expresa en el capítulo 3 del Evangelio San Juan, en donde él está hablando acerca del pacto, del nuevo pacto, y cómo el Señor iba a hacer esto en el corazón de los creyentes. Es decir, Él tiene estas verdades que Él vio, palpó, Él vio el establecimiento del nuevo pacto, aquel que Ezequiel decía, Él lo palpó cuando Cristo dijo, este es mi pan y esta es la copa de la sangre que derramo, señal del nuevo pacto, está siendo inaugurado. Él escuchó al Señor Jesús explicarle esto al maestro de Israel y lo tiene en su corazón y está hablándole a creyentes para decirles porque ha sido perdonado sus pecados por Él. Es decir, he tratado de evidenciar a aquellos que se engañan y mienten y que están entre ustedes. Pero yo sé que ustedes creyentes pueden sentirse incómodos, pueden sentir sus conciencias acusadas, pueden ser los más incómodos en la exposición del Evangelio, al contrastar las tinieblas y la luz. Así que, a ustedes que han sido perdonados sus pecados, que a la luz del examen anterior ustedes pueden decir, sí, yo anhelo guardar sus mandamientos. Oh, cuánto anhelo, tu ley, Señor, es mi meditación de día y de noche. Ah, sí, Señor, contra ti he pecado.
Estas verdades que Juan dice que son evidencia de un creyente, a ustedes les hablo, a ustedes que se sienten incómodos cuando pecan, a ustedes que desean obedecer, a ustedes que desean la leche no adulterada, ustedes que anhelan la ley de Dios, la palabra del Señor. A ustedes son a los que me dirijo ahora, hijitos míos, porque sus pecados han sido perdonados. Él quiere recordarles que el fundamento de haber pasado este examen que Él ha hecho, al querer exponer las tinieblas que hay en medio de ellos, tinieblas que ninguna iglesia debe de ignorar, tinieblas que nunca deben de ser olvidadas, hermanos. Porque claramente el apóstol Pablo, dejando una iglesia, dijo: yo sé que de en medio de ustedes saldrán hombres engañadores. Yo sé que de en medio de ustedes habrá hombres que incluso quieran desviarlos. Y Juan está hablando a una iglesia donde estos hombres ya se habían levantado, donde después tiene que decir: y ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero hay unos que han pasado esta prueba, siendo expuestos a la verdad. Y les dice: la única razón por la que ustedes pueden estar en la luz es porque sus pecados han sido perdonados por Él. Porque ustedes han recibido la expiación de Cristo. Ahora, ¿saben algo, hermanos? Es muy fácil desvincular las expresiones del lenguaje de Juan y pensar que son nuevas. Pero cuando él está hablando y expresándose, él está lleno de un lenguaje del antiguo pacto, de las promesas hechas a los padres, de la esperanza del pueblo de Dios, generación tras generación, de la ley dada a Moisés. Él está lleno de todo esto que ellos esperaban y que ahora lo está viendo. Porque no dice que sus pecados fueron perdonados por el Jesús o por un Jesús. No dice que vino un Mesías. Él se está refiriendo y dice su nombre. Y yo no sé si ustedes se fijaron en eso, porque es lo mismo que el Señor Jesús enseñó cuando debíamos de orar. Él está hablando de su nombre. Y uno tiene que pensar, ¿qué está diciendo? ¿Por qué no está diciendo porque fueron sus pecados expiados solamente por Jesús? Él está diciendo su nombre. Así que uno debe de pensar aquí, porque hay una relación en que estos hijitos han sido perdonados por su nombre. El autor del perdón de los pecados, de la expiación, o como dijo texto atrás, de que la ira fuera quitada, la propiciación por medio del perdón de los pecados, es de su nombre. O como él lo dice en la introducción, le hemos conocido. Es decir, él está hablando más que solamente decir Jesús. Él está hablando de la persona, la obra y el mensaje de nuestro Señor Jesús. O lo que esperaban los judíos, que eran piadosos, al Mesías, al ungido, al mensaje en su plenitud. Juan está diciendo que estos amados han sido perdonados porque la expiación ha ocurrido, y ha ocurrido por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está diciendo su nombre porque tiene todo en mente lo que les ha dicho, hermanos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que era desde el principio. Por eso les digo, hermanos, es bien difícil cuando estos textos son descontextualizados de toda la Biblia. Porque Juan está empezando en la carta, igual que comenzó el Evangelio, igual que como comienza la Biblia, en el principio. Y ahora menciona a este que ellos han visto, han oído, han tocado y que era desde el principio, como él lo llamó, el verbo de vida.
Y dice que es por medio de Él que sus pecados han sido perdonados. Ahora, nuevamente, mis amados hermanos, quizás digan, hermano, estás sobreexagerando esta expresión. Mira, mi amado hermano, para una iglesia en donde todavía no hemos tenido que vivir conflictos, o quizás no conoces los conflictos, en donde los lobos se visten de oveja y entran a este lugar. Y mientras estás escuchando a uno de tus hermanos, le estás diciendo, ¿en serio crees esto? O saliendo de aquí, se hablan y le mandan un mensaje. ¿En verdad crees que tus pecados te fueron perdonados? ¿Crees que eso es necesario? ¿Tú crees que la obediencia debe de ser así de estricta? Quizás no lo han escuchado, hermanos. Quizás no lo han visto. Pero eso es palpable en medio de nosotros ahora. Y el examen de Juan, afilado, tiende a separar entre ovejas y cabritos. Pero desafortunadamente en eso, las ovejas pueden ser lastimadas. Y Juan pastoralmente está queriendo de decirle, no, esta exhortación no es para ti. Tus pecados han sido perdonados. Tú que luchas con el pecado, tú que confiesas el pecado, tú que caes y te avergüenzas de tu pecado, tú que anhelas la palabra y luchas para permanecer en la palabra, que te esfuerces día y noche. Eso es evidencia. ¿Y sabes por qué? Porque tus pecados han sido perdonados por Él, por el verbo de vida. Afirma tu corazón, creyente. Afirma tu corazón. Porque ¿saben algo? Va a pasar a una exhortación sumamente fuerte. Por eso quise dejarlo para dentro de 8 días. Porque hay 2 aspectos que Él va a hablar. El amor a Dios o el amor al mundo. Y la palabra que va a utilizar para amor en ambos aspectos es ágape. Es decir, el amor filial de pacto. El amor en donde el corazón se deleita, donde tiene complacencia. Y antes de pasar a esa exhortación bastante fuerte, Él quiere ayudarlos a entender quiénes le pertenecen a Él, quiénes son ovejas de Cristo, y afirmarlas y ayudarles. Y Él continúa hablando. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí observamos al hablar que Juan está repitiendo, enfatizando. Como les decía, él en la carta utiliza esta herramienta del hebreo, que es la repetición, para enfatizar algún punto. Él quiere enfatizar algo que la iglesia, los hijitos en los cuales el pecado les ha sido perdonado, quede claro en sus corazones. Él va a utilizar esta expresión de énfasis aunado a lo que ya les ha dicho. Ustedes son hijos amados, son queridos por lo que Él ha hecho, les ha perdonado sus pecados. Por cierto, les ha perdonado sus pecados. Yo no sé, hermanos, si hay un énfasis que quede claro para cada uno de nosotros. Eso anhelaban cientos de años los creyentes que recibieron las promesas. Cuando ustedes se acercan a los profetas y a los libros históricos, los creyentes no están esperando una mera reivindicación física. El pueblo de Dios está esperando que sea removido lo que entró por Adán. Y les está diciendo Juan, eso ya lo experimentaron.
Hay una razón para afirmar el corazón de creyentes en esta dificultad que como iglesia están pasando. Que sus pecados han sido perdonados. Lo que era imposible fue hecho. Y él va a enfatizar estos aspectos en 3 diferentes grupos. Los padres, los jóvenes y los hijitos. De hecho, la expresión de los padres se repite literalmente 2 veces, así como la está diciendo. La de los jóvenes se repite, pero es ampliada. Y la de los hijitos solamente es una vez mencionada, hermanos. Él va a hablar acerca de estas verdades. ¿Quiénes son estos padres? ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Y quiénes son estos hijitos? Bueno, quiero decirles algo, hermanos. Estos no son padres físicos. Pueden ser padres físicos, pero no se está refiriéndose a los padres hablando paternalmente en el sentido estrictamente literal. No les está hablando a papás. Tampoco les está hablando necesariamente a jóvenes, literalmente. Ni tampoco les está hablando a pequeños niños. Él está hablando en un sentido figurado y lo está haciendo en una expresión en lo que él está denotando a estos hijitos con los que introdujo este párrafo. Hay una particularidad en la expresión hijitos que vemos en el versículo 12 y hay una diferencia en la expresión que nosotros vemos más adelante en el versículo 13. Es diferente palabra en el original, hermanos, y ahorita voy a enseñarles qué es lo que yo creo y por qué lo está utilizando, aunque voy a mencionarles lo que otros consideran. Pero estos, por lo que vemos que les está diciendo, son 3 grupos que está utilizando esta terminología para hablar con respecto a su crecimiento espiritual, su madurez en la vida creyente, su tiempo en esta verdad de quiénes son en Cristo. Su realidad. Por eso les decía, él les está recordando, hermanos, cuál es su identidad. Una identidad que él ganó para ellos. Una identidad que les fue dada por él, por su nombre, por su obra. Y primero les habla a los padres y les dice, porque conocéis al que es desde el principio. Y quizás no nos dice mucho, hermanos, si lo sacamos del contexto. La carta la escribe Juan, un apóstol que para este entonces él ya es anciano. Es decir, un apóstol que vio al Señor Jesús, estuvo con él y que ha vivido una vida cristiana, avanzado en años y avanzado en experiencia. Y es este apóstol que está escribiendo que él dice lo que era desde el principio en el inicio de la carta. Y para entender esa expresión, uno ¿qué tiene que hacer? Si la ley quizás es un poco confusa, uno tiene que entender qué significa esta expresión en su contexto y en el contexto más amplio de toda la Biblia. Pero él dice que estos padres entienden esta expresión. Él dice que estos padres conocen al que es desde el principio. Así que, inmediatamente al relacionar el sustantivo padres con su descripción, él está dando a entender que estos padres o creyentes que pertenecen al grupo de los hijitos a los que les está escribiendo, son creyentes que entienden verdades profundas, hermanos. Que entienden lo mismo que él explicó cuando inició la carta, que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, porque así es llamado en la carta, es el verbo de vida, el que era desde el principio, es decir, el que no fue creado, sino estaba desde el principio de la creación. Ahora, hermanos, para los que han avanzado en la fe y en estudio y en conocimiento, sabemos que esa verdad no es la primera verdad que tú entiendes cuando el Señor te salva. Tampoco la entiendes al poco tiempo. Has tenido que entender y ser expuesto a la enseñanza para poder entender que Jesús
mientras estuvo en este mundo, Él era al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Es decir, Él era el Hijo de Dios que era desde el principio, eterno, como el Padre. Y Él está relacionando esta verdad que estos padres saben para recordar que este grupo de creyentes es un grupo de creyentes maduros. De hecho, es muy posible que estos creyentes que les llama padres son los mismos creyentes que anteriormente, cuando les está hablando del nuevo mandamiento, es aquellos a los que les dijo, y ustedes oyeron ese mandamiento que no es nuevo, que es antiguo y que recibieron desde el principio. Es muy probable que estos padres son aquellos que recibieron de primera instancia la palabra de Dios y recibieron el evangelio y fueron instruidos en todas las cosas que Cristo les mandó que guardasen. Y uno puede empezar a entender cómo luce la gran comisión en el contexto de lo que los apóstoles fueron mandados y están haciendo prácticamente, hermanos. Y a estos creyentes que entienden doctrina profundo les llama padres. Es decir, es muy probable que esta es la primera generación de los creyentes que recibieron la palabra apostólica, que recibieron el mensaje del evangelio y que recibieron una instrucción acerca de quién es Él, su persona y su obra. Y a ellos les llama padres. Un conocimiento maduro, un conocimiento de quién es Él, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Y Él les dice, os escribo a vosotros, hijitos, pues, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa fue una expresión muy general y ahora les dice, y os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esta expresión la repite más adelante en el verso 14, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pero también nos habla de otro grupo, los jóvenes. Y para los jóvenes les dice 2 veces que habéis vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y más adelante vuelve a decir, os escribo a vosotros jóvenes, versículo 14 en la segunda parte, jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Él vuelve a hacer una repetición para enfatizar a estos jóvenes y añade otra verdad más. Ellos son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Es muy probable que este grupo de creyentes que pertenece a los hijitos a los que se está refiriendo, a los cuales han recibido el perdón de sus pecados, es muy probable que sea una segunda generación de creyentes. No me refiero a sus hijos de los creyentes, hermanos, me refiero al fruto de los hermanos que ya estaban ahí. Hubo un grupo de creyentes que fueron instruidos en las palabras de los apóstoles y que recibieron todo esto que Él les está recordando constantemente, pero ahora hay un grupo de jóvenes en la fe que han vencido al maligno, que son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Es decir, es probable, no podemos ser dogmáticos, pero es probable que son los creyentes que se fueron añadiendo en el transcurso de la iglesia y que no necesariamente son recién conversos, pero tampoco son aquellos que fueron instruidos por los apóstoles. Ahora, ¿pudiera ser que en el primer grupo y en el segundo grupo existieran verdaderamente padres? Claro que sí. Pudiera ser que en el segundo grupo hubiera jóvenes verdaderamente, pudiera ser que sí, hermanos. Pero Él no está hablando de su edad. Él está hablando de su madurez en la fe del Señor Jesucristo, en aquel en el cual en su nombre fueron perdonados sus pecados. Y les dice algo para nosotros poder comprender algo importante. Estos jóvenes, a diferencia de aquellos que tienen un conocimiento maduro, que tienen un entendimiento más claro del evangelio, son jóvenes en la fe que están luchando fuertemente con el maligno.
que les enseña que ya ha sido vencido, que les enseña que la palabra de Dios permanece en ellos y por eso son fuertes, porque la palabra de Dios abunda en sus corazones. No obstante, por no tener el conocimiento profundo de aquellos, ellos están luchando todavía con situaciones que son complejas para ellos. Por eso les decía, hermanos, yo no sé si ustedes alcanzan a ver el amor pastoral del apóstol Juan a referirse a estos hijitos. Los afirma a todos en una verdad, pero después de este grupo de creyentes les está enseñando quiénes son cada uno de ellos. Pero no solamente eso, hermanos, les está dando herramientas para que ellos también puedan crecer. Se encuentran en una lucha, pero el Señor les ha concedido ya la victoria. ¿Cómo lo sabemos? Hijitos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados en su nombre. Ustedes que confiesan los pecados, ustedes que pecan y se sienten incómodos, que les cuesta tanto trabajo guardar y obedecer y entender los misterios de la verdad de Dios, ustedes han vencido. La palabra de Dios los hace fuertes. Pero ¿qué deben de seguir haciendo? Fortaleciéndose en la palabra de Dios para que conozcan al que es desde el principio. Es decir, seguir esforzándose en conocer al Señor. Si alguien pensaba, por lo que dije hace 8 días, que nosotros menospreciamos el estudio profundo, aquí está una clara evidencia que cuando vas texto a texto no te puedes hacer a un lado. ¿Cómo vencen los creyentes? Por conocer al Señor en su palabra, por saber quién es Él. Él les fortalece a través de su palabra, les da la victoria a través de sus luchas. Ellos han vencido, pero ellos tienen que atesorar esas verdades. Y para aquellos hermanos que no tenemos tantos años como nos gustarían, y hermanos que nos preceden en esta iglesia, que quizás tengan 30 años en la fe, pudieran decir, es verdad. A veces los veo enredados en tantas cosas que tarde que temprano pasarán, hermano, y sabrás que has vencido y que aquel que es fiel te guardará. Ahí está la función de la iglesia a la cual Juan les está escribiendo. Y luego se refiere a otro grupo, a los hijitos, y es una palabra diferente a la otra, hermanos. A eso les dice porque habéis conocido al Padre. Yo creo, hermanos, que Él está haciendo un cambio en la palabra, no simplemente por utilizar un sinónimo. Yo creo que hay una intención en el apóstol Juan, aunque otros consideran que simplemente es un sinónimo, otra vez está generalizando. Hay quienes coinciden que esta palabra y la primera son sinónimos, pero no para generalizar, sino para hablarles a los recién conversos. Yo creo que eso hay que forzar un poquito, esas dos conclusiones. Primera, el uso de la primera palabra, a los cuales les llama hijitos, como se los expliqué cuando vimos el versículo 1 y se los dije ahora, en el contexto de toda la carta y en el contexto de cuando Juan la habla, se refiere a los creyentes, así como el Señor se refirió a ellos. Pero esta palabra en particular que él utiliza aquí, que es diferente, sí se refiere para pequeñitos, y el uso de esta no es común para lo otro, hermanos. No creo que tengamos que usarlas como sinónimo, sea para decir que está generalizando o sea para decir que se refiere a pequeños creyentes. Yo creo que él está introduciendo, hablando a una iglesia en particular, a su membresía, a los creyentes de esa iglesia, y después está hablando de todos estos grupos. Por eso él utiliza otra palabra. Y esta palabra parece ser que es una tercera generación entre los creyentes. Están aquellos que recibieron el mensaje de manera inicial, que han avanzado en el conocimiento del Señor y que como consecuencia de eso su fe está más firme. Ya no son zarandeados ni son llevados por todo viento de doctrina. Está hablando a jóvenes que son más nuevos en el conocimiento de Dios, que incluso creyentes que no entienden profundidades, aunque quizás también tengan mucho tiempo ahí, pero no entienden profundidades de la sabiduría de Dios y que están luchando fuertemente, pero animándolos que la victoria les ha sido dada. Ahora les habla a estos hijitos que han conocido al Padre.
Es muy probable, puesto que está relacionando también con la palabra de un conocimiento experiencial, que Él les está hablando a recién conversos. Y que Él les está hablando a recién conversos que acaban de entrar en pacto con el Señor. Y Él les está diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y nuevamente, quizás esta expresión no nos diga mucho, hermanos, pero por eso utilicé esta frase, que han entrado en pacto con Dios. Es decir, que han experimentado las verdades por las cuales ellos pueden estar seguros que andan en luz. Porque guardan sus mandamientos, tienen un deseo genuino de guardar los mandamientos, porque anhelan la palabra de Dios, porque tienen comunión con los cristianos, porque tienen un deseo genuino por obediencia, y cuando pecan confiesan. Y Él quiere que entiendan que estos pequeños creyentes o recién conversos, hay una verdad muy poderosa. Todo esto que ustedes no han vivido, que tengan un conocimiento maduro, que puedan estar luchando fuertemente, va a pasar por una realidad. El Padre los ha adoptado como hijos. El Padre velará por ustedes. El Padre guardará las promesas que Él ha dicho que guardará por sus hijos. Él ha hecho pacto con ustedes. Su corazón ha cambiado. Él ha dado su espíritu para que ustedes obedezcan y lo guarden. Simplemente tienen un Padre, y ese Padre es el Dios Todopoderoso. Si uno lo lee, dice: bueno, pues sí conocen al Padre. Pero hay verdades ahí, hermanos, para que nosotros podamos avanzar a aquellos padres que tienen un conocimiento maduro. La adopción de parte de Dios para nosotros tiene implicaciones para nuestra vida. Y eso es que nadie podrá separarnos de su mano. Y eso es que Él guardará sus promesas, y que Él nos guardará hasta el día que Él nos llame. Y todas las promesas que como Padre Él ha dado a sus hijos. Así que estos son los tres grupos a los que Él habla. Estos grupos de creyentes o aspectos de la vida espiritual de los creyentes de esta iglesia, que necesitan recordarles quiénes son en Cristo, hermanos, para animar su corazón en la gracia que les ha sido dada. El creyente necesita ser animado y recordado de quién es en este mundo y qué es lo que el Padre ha hecho por medio de su Hijo a través de su Espíritu en nuestras vidas, para que tú y yo podamos seguir avanzando y obedeciendo lo que Él quiere. Ahora, esta era la razón por la que quería hacerlo completo, pero esta es la razón por la que no lo hice. ¿Ya vieron la hora? No iba a acabar rápidamente. Pero Él les está hablando a estos creyentes recién conversos, creyentes que ya tienen algún tiempo más, y aquellos que conocen las profundidades de la hermosura de la palabra de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios desde el principio de los tiempos. Él estaba ahí, Él es la sabiduría de Dios, para poderles decir: ¿a quién amas? ¿A este mundo que es pasajero? ¿O amas a Dios? Eso es lo que va a seguir, hermanos. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu afecto? ¿Cuál es tu corazón? ¿Hacia dónde se inclina? Indiferentemente del momento en el que estos creyentes están viviendo, las dificultades que están experimentando, las divisiones que probablemente están ocurriendo, la confusión doctrinal por estas cosas que se metieron, que son apantallantes, que son fantasiosas, que a veces atraen a muchos creyentes y los desvían y los hacen retroceder de la verdad. Indiferentemente de todas estas cosas,
El creyente, al ser expuesto a la luz, debe de ser recordado en una verdad indispensable para poder seguir caminando en esa luz. Y eso es, ¿quién es en Cristo, hermanos? ¿Quién es? ¿Cuál es nuestra identidad en este mundo? Aunque en medio de nosotros haya falsos creyentes y haya lobos vestidos de ovejas y personas que quieran hacer daño a la iglesia y causen daño en medio de nosotros, nosotros somos lo que somos porque Cristo nos amó y tenemos que recordarlo porque tendremos que decirle, fuera de aquí, has hecho daño a la iglesia de Cristo. Y con mucho dolor veremos a muchos que son arrastrados. Y como iglesia tendremos que pararnos firmes y decir, pero estos somos en Cristo. Y seguiremos luchando, y seguiremos luchando, y seguiremos amándonos. Hermanos, es indispensable para el pueblo del Señor que nosotros encontremos en nuestro peregrinar nuestra identidad en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Que nosotros podamos recordar una y otra vez que Jesucristo es la base y el fundamento para regresar y decir, perdón, Señor, nos desviamos. Aquí estamos otra vez. Hemos de luchar y hemos de avanzar. Llevamos las marcas del sufrimiento, pero hemos de luchar y hemos de avanzar. Y hemos de luchar y hemos de avanzar. Y no hemos de volver atrás. Ahora, hermanos, eso en nuestras fuerzas no pasa. No hay poder en ti y en mí que nos ayude a hacerlo interior. El único poder que existe en los creyentes es la obra del Espíritu de Dios, que constantemente está dándonos gracia para que nosotros perseveremos en esas dificultades. Pero para eso necesitamos algo que aquí nos dice, la palabra de Dios morando en nuestros corazones. La palabra del Señor. En esta iglesia, por la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, habrá algunos maduros entre nosotros. Habrá algunos jóvenes en la fe. Y habrá otros recién conversos. Pero todos, absolutamente todos, sean padres, jóvenes o pequeños conversos, recién conversos, todos absolutamente de ellos andan en la luz porque Cristo ha pagado por sus pecados. No es el mérito de un hombre, no es el mérito de un pastor, no es el mérito de un predicador, no fue el libro que el Señor utilizó para traerte a Él, no fue el mérito del hombre que te predicó y te expuso. El mérito le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por tus pecados, por mis pecados, hermano. Y tú y yo tenemos que afirmar nuestros corazones, indiferentemente si eres un maduro, un joven en la fe o un recién converso, en aquel que nos llamó, hermanos. A eso somos llamados. ¿Para qué? Para obedecer. Así que yo espero que vayas viendo hacia dónde voy con el punto del resultado de esta identidad. Porque Juan toma la identidad de los creyentes para decirles, creyentes, entonces obedezcan. ¿Amas al mundo o amas a Dios? ¿Cómo es tu vida? Nosotros debemos de recordar nuestra identidad en Cristo y quiénes somos en Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros para obedecerle, hermano. Esta es la fórmula que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus apóstoles para instruir a su iglesia a crecer en obediencia y santidad. No es que hagamos a un lado la ley, hermano, por favor. Es que el fundamento de nuestra obediencia es Cristo. Y es Cristo, como dice el apóstol Pablo, quien nos obliga a obedecer. Su amor nos forza a obedecer. Su amor nos constriñe, nos forza, nos obliga
a obedecer, porque si uno murió, luego todos morimos. Y si vivimos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Pero el fundamento es nuestro Señor, el verbo de vida. Así que, mi amado hermano, quizás empiezas a considerar las palabras tan finas del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, para derribar todas estas herejías que constantemente se levantan contra la palabra de Dios. Todos estos gnósticos, o antes de los gnósticos, los que él enfrenta, luego lo que la iglesia enfrenta como los gnósticos, y el resultado que al día de hoy nosotros enfrentamos de hombres que tienen que ser públicamente reprobados y exhibidos como herejes, como Carlos Fini. Porque estos hombres gnósticos de nuestra época rechazaron la verdad del verbo de vida e impusieron cuestiones más espirituales, leyes externas que han hecho tanto daño a la iglesia. Y ustedes dirán, mi hermano, yo nunca he leído nada de Carlos Fini. Bueno, quiero decirte algo. El 98% de las iglesias pentecostales, por poner una duda en alguno de ellos, predica las doctrinas de este hombre. Y estoy hablando de las iglesias pentecostales. Todas las demás iglesias que no tienen una confesión, que no la conocen, que no la profundizan y que no la enseñan, enseñan las doctrinas de este hombre. Personas como Moody, como Billy Graham y estos grandes evangelistas que muchos de nosotros fuimos bendecidos en otro tiempo, adoptaron todas las prácticas de este hereje. Todas las prácticas públicas y privadas de este hereje de llevar sentimientos, forzar la conciencia, lastimar los creyentes, forzarlos a cosas que ni ellos mismos pueden cargar, como los fariseos, menospreciando la verdad, la suficiencia y el poder del evangelio, no pudiendo depender de la obra del Espíritu, sino dependiendo de cuánto ellos podían sujetar las conciencias de los creyentes. Y sabes, tristemente, la mayoría de las iglesias, de una o de otra, para los que hemos salido, y puedes reflexionarlo, está infestada de su doctrina. Los místicos de nuestra época, en donde el evangelio es menospreciado. Si saliste de una iglesia legalista, está infestada de este hombre. Si saliste de una iglesia en donde el evangelio no es predicado en su pureza, sino tienes que primero jugar con sus sentimientos y la música y luego hacer un llamamiento que él inició a hacer, tienes parte de la doctrina de este hombre. Ahora, hermanos, quiero decir esto con toda claridad. Como dijo el apóstol Pablo, ninguna de esas cosas sirven para con los apetitos de la carne, como lo va a decir el apóstol Juan aquí. Lo único que sirve para que tú y yo podamos avanzar en glorificar a Dios por vuestra santificación es ser expuestos a la gloria de nuestro Dios en la faz de Jesucristo, quien perdonó nuestros pecados. Es decir, es recordar quién somos tú y yo en Él. Es afirmar nuestros corazones en la verdad del evangelio, mi hermano. Y por medio de la verdad, dejar que esos engaños sean quitados. Y que las conciencias de los creyentes puedan volver a estas verdades que el apóstol Juan está diciéndoles. Ustedes han sido perdonados por su nombre. No por una experiencia, no por la música, no por una situación que fue manipulada. Si aún el Señor le complació a hacer eso y utilizara eso, fue por su nombre. Y tú y yo tenemos que afirmarnos en Él, hermano. Jóvenes en la fe, tú y yo necesitamos recordar algo. Necesitamos mantener firme la lucha por medio de la espada de la palabra y recordar que la victoria nos ha sido dada. Tú y yo muchas veces, por la inexperiencia, la falta de madurez, la falta de un llamamiento a ser hombres, vamos a dudar de que nuestro Padre es suficiente, de que Él va a cumplir lo que ha dicho. Pero tú y yo debemos de recordar que Abraham fue vindicado porque esperó en la promesa de Dios, aunque él no la vio.
Tú y yo somos llamados a mirar la palabra de Dios, considerarla en nuestro corazón, y cuando vengan esas luchas que nos desaniman hasta el grado de deprimirnos y hundirnos y dudar de la veracidad de nuestro Dios, debemos de recordar que nuestro Dios es fiel, y tenemos todo esto para decir: Él es fiel, Él es fiel. Hermano, joven en la fe, lo que Isaías enseñó, que después el Señor le está diciendo: ve y dile a Juan el Bautista, tú y yo debemos de afirmarlo en nuestra vida. Él inició lo que Él dijo que haría, y por lo tanto Él va a concluir lo que dijo que Él haría. Y cuando el diablo te venga a susurrar: no es cierto, mira, no puedes salir de ahí, no has podido vencer este pecado, no has podido avanzar, mira la miseria de tu vida. Recuerda algo: la victoria ya te fue dada. Cristo está en su trono. Levántate, confiesa tu pecado y obedécele. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Recién conversos, gócense en la gracia de Dios. Gócense en un Padre Santísimo que condescendió para con los hombres. Gócense en aquel que los ha llamado en pacto. Aunque ahora no entiendas muchas cosas, aunque muchas de estas sean confusas, aunque no puedas entender todas estas preciosas perlas de la palabra de Dios, difíciles en la carta de Pablo, de Pedro, aunque no puedas mirar todo esto, gózate en que eres hijo de tu Padre Celestial, que Él le plació llamarte a pacto con Él, y Él cuidará y bendecirá tu vida hasta el final, porque has sido perdonados tus pecados por Cristo, porque tus pecados han sido perdonados por su nombre. Estas verdades, hermanos, deben de recordarnos nuestra identidad en Cristo, para esforzarnos, independientemente de en qué etapa de nuestra vida cristiana estamos viviendo, y velar por nuestra iglesia y velar por nuestra santidad, porque a eso hemos sido llamados, hermanos. Esa es la voluntad revelada de Dios para nosotros, vuestra santificación. ¿Cómo estamos viviendo tú y yo en eso? Para aquellos que estas verdades suenan demasiado extrañas, quizás sea porque no han conocido al Padre Celestial. Quizás sean porque su corazón está muy lejos todavía de Él. Quizás sea porque, como algunos de nosotros, aprendimos una religión y aprendimos el lenguaje de esa religión, pero aún su Santo Espíritu no ha alumbrado nuestro entendimiento para que estas verdades impacten y transformen toda nuestra vida. ¿Qué podemos decirte? Si tú te examinas y consideras que estás en tinieblas aún, es muy sencillo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en aquel que vino e hizo todo para que ellos fueran perdonados. La obra que nuestro Señor Jesucristo hizo no necesita de ayuda, no necesita que le añadamos, no necesita ni siquiera de nuestro esfuerzo. Fue gloriosa porque la hizo el Hijo de Dios, y la hizo como Él dijo, completa, una vez y para siempre. ¿Qué necesitas hacer? Abandonar tu pecado y descansar en lo que Cristo hizo, para que entonces tú también puedas decir: Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Arrepiéntete de tus pecados, no te engañes. No necesitas seguir sintiéndote incómodo en una iglesia toda tu vida. Algunos de nosotros pasamos muchos años sintiéndonos incómodos, porque era evidente que hablaban de nosotros cuando hablaban de los pecadores. Acostumbrados a vivir en el pecado, esclavos del pecado, amando las tinieblas, aborreciendo la luz. Eso puede cambiar esta tarde. Puede cambiar porque Cristo lo hizo posible. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Y mientras pasamos al partimiento del pan y al beber la copa, síguelo considerando. No tienes que venir con ninguno de nosotros. No es necesario.
No tienes que en este momento demostrarle a alguien. Solo humíllate a Él. Sea aquí o sea en tu hogar. Ve a sus pies y conoce que aquel que vino es fiel.